Los primeros días de duelo se caracterizan por la incredulidad. No podemos creer cómo esa persona estaba y ahora de repente ya no es así. Necesitamos no creer porque duele tanto que no podemos asumir de golpe por completo este impacto emocional de la ausencia. Florecen sentimientos de desorientación acerca de qué deberíamos hacer ahora. Yo soy Pepe Galván, especialista en tanatología. Te doy la bienvenida y agradezco todos sus comentarios. Resolvemos todas sus dudas, contestamos todos y les agradezco mucho porque enriquecen mucho este espacio. Dale like y compartir a este video y ponte cómodo porque tenemos que hablar de estos primeros días de duelo. Un tema que nos pidieron mucho. ¿Qué hacemos cuando viene esta pregunta? ¿Y ahora qué? Vamos a hablar cómo se van sucediendo las cosas en estas primeras etapas de procesar el duelo. Cómo podemos intentar darle sentido a esta desorientación inicial. Un duelo supone un proceso interno y personal ante la pérdida de un vínculo afectivo. Aunque es un término que habitualmente se asocia a la muerte de nuestros seres queridos, no es la única situación en la que se da un proceso de duelo. También puede asociarse a la ruptura de una pareja, una amistad, la pérdida de trabajo, una cosa de carácter afectivo. Las personas afrontan estas pérdidas de maneras muy distintas y sobre todo en los primeros días de duelo. De hecho, este proceso va a durar días, meses, años, a merced de diferentes factores personales o circunstancias. Una vez que finaliza, la persona generalmente logra reconstruir pues este presente, este día a día, ahora con la ausencia de lo que ya no está, de su objeto de apego, manteniendo un recuerdo que puede ser doloroso, pero no incapacitante. Sin embargo, en algunos casos, esta expresión del malestar producido por el duelo, pues puede no mejorar, incluso puede empeorar con el paso del tiempo, habitualmente haciendo esto que se llama duelo patológico. La persona puede ver deteriorada progresivamente su funcionalidad en actividades de la vida diaria. Por eso es importante hacerlo. Se ha comprobado que el proceso de duelo tiene un potencial curativo para las personas que deciden afrontarlo, ya que les permite conocer en qué fase se encuentran. A veces ni siquiera sabemos eso, de forma que puedan sentirse pues menos desorientados, perdidos respecto a cómo se les ha hecho estos primeros días. Estas fases en estos primeros días de duelo se caracterizan, como dije, por la incredulidad. Posteriormente, a nivel emocional, pueden aparecer la tristeza, la ira, la culpabilidad y por último, pues tienden a ver esta adaptación al medio con esta ausencia, recolocar emocionalmente este objeto de pérdida. Los primeros días de duelo se caracterizan normalmente por la negación. No nos puede estar pasando. ¿Por qué a nosotros? Este mecanismo permite separar el dolor de manera temporal. Es un mecanismo de defensa natural y sirve para asumir pues esta pérdida poco a poco. Es lo que, como dije, son mecanismos de defensa que protegen nuestra salud mental, sobre todo cuando hay una pérdida traumática. Ejemplos de esta fase en los primeros días de duelo es insistir en la idea de que hace poco estaba bien. ¿Cuánta gente dice, lo acabo de ver, acabo de platicar con él, cómo que ya no está, cómo que se murió? Gente que sigue esperando una llamada, una señal del fallecido. Y ojo, tengan mucho cuidado porque aquí a veces aparecen muchos charlatanes diciendo que todo es una señal, que todo es una visión, y estamos tan necesitados de que sea así que creemos en este tipo de personas. Recuerden que cuando todo es una señal, nada realmente lo es.
Aquí el sentimiento de incredulidad, pues claro que induce esa sensación de no poder creer que no vamos a estar otra vez con esa persona. Pero Pepe, entonces, ¿qué puede realmente ayudar a este proceso en los primeros días de duelo? Aunque la incredulidad es parte, repito, de estos primeros días, pues hay que poner en marcha este mecanismo de defensa que se puede convertir en una trampa si lo prolongamos en el tiempo, que es la negación, pero que claro que permite procesar el shock y adaptarme a la nueva realidad. Los primeros días de duelo, claro que ayudan todas esas acciones que encaminen hacia la aceptación de la nueva realidad. Solo una vez aceptada esta nueva realidad, la persona podrá sentirse paulatinamente realizada, paulatinamente tranquila, pero tenemos que hacerlo. ¿Cuáles son algunas ideas, algunas estrategias que ayudarán en estos primeros días? Primero, los rituales religiosos o similares. La humanidad desde tiempos remotos ha necesitado este tipo de rituales, de procesos funerarios y demás para asumir y para no desconectar de una realidad dolorosa. Un acto religioso, una reunión familiar en torno a la memoria de esta persona, símbolos como el luto, y ojo, no confundir justo el luto con el duelo. El luto va más enfocado hacia lo social, hacia lo que proyectamos hacia afuera. Cualquier otro ritual con el que las personas se sientan cómodas, una misa, un homenaje, ahora están muy de moda estos homenajes a la memoria, son muy buenas formas de empezar a atravesar. Otra estrategia, hay que hablar de lo ocurrido. Y tampoco se trata de estar repitiendo cada rato y cada rato y cada rato, muy común, sobre todo en los funerales, que nos pregunten más de una vez, ¿y cómo murió? Y no tenemos que estar dando la reseña del deterioro hospitalario, del deterioro financiero, de lo que ha estado pasando. No, es fundamental hablar con los que permanecemos solo de las circunstancias, de forma muy general. No tenemos que dar una reseña, repito, pero sí podemos compartir dónde me encontraba yo al enterarme de la pérdida, cómo ocurrió, si lo sé, cuál es mi percepción de esta pérdida, pero sin volvernos el vocero, repito, de cómo sucedieron las cosas. Hablar de lo ocurrido obliga al cerebro a racionalizar lo ocurrido y crear una representación de la pérdida. Empieza a procesarla. Y otra, no juzgues las emociones o las expresiones emocionales que vengan. Hay personas que se angustian por no llorar o por no tener esa sensación en los primeros días de que importa la pérdida. Nada más lejos de la realidad. Puede que estés bloqueando simplemente lo que sientes. Hay un episodio en Malcolm en el medio que lo ilustra muy bien, cuando muere el padre de Hal. Y él llega del funeral y se pone a ver el fútbol americano. Y después comienza a darle de más a los hijos, a cumplirles caprichos, a comprarle un carro incluso a Malcolm. Y ese es el momento cumbre de este episodio, porque cuando el vendedor le da la pluma para firmar el contrato de la venta, es el detonante, emocionalmente hablando, de la pluma. Es una pluma como la que usaba su padre. Y es genial el abrazo, y él solo dice, Lois, papá murió. Y ahí es donde se desborda. Entonces, en estos primeros días es donde tenemos que hacerlo. Aunque se haya llegado al punto de no negar, de ser consciente de la pérdida, como lo es Hal aquí, tiene que haber a nivel racional algo. La aceptación emocional llega normalmente en estas etapas tardías, pero tiene que llegar. Toda persona debe asumir el duelo con alguna emoción, con tristeza, con ira, con una sensación de injusticia,
pero algo tenemos que sentir. Vean, de verdad este episodio es genial. El duelo, como sabemos, supone este proceso interno ante la pérdida del ser, del vínculo, de otros elementos que mantenían la relación activamente con ella. Entonces, el proceso va a constar de las etapas que ya hemos hablado y tenemos que permitir esta negación en los primeros días, esta ira. ¿Para qué? Para proteger nuestra mente, nuestra psique de una experiencia traumática, para empezar a asumirla de manera progresiva y no quedarme mucho tiempo en estas primeras etapas, porque esto puede acarrear un problema patológico. Como dije, los rituales ayudarán a llevar mejor esta circunstancia de pérdida, a nivel intelectual a construir una nueva realidad. Las etapas del duelo serán una gran herramienta que va a ayudar a los que permanecen a sentirme menos desorientado, a empezar a llevar este primer camino por una buena marcha. Sin embargo, repito, la forma en que cada individuo expresa y siente el dolor será personal y en ningún caso debemos de juzgarlo o desdeñarlo. Y si estas etapas ya se prolongaron en el tiempo, busca ayuda profesional. Yo soy Pepe Galván, especialista en tanatología, y te ayudo a sentirte valioso a pesar de esta pérdida, integrando la experiencia a tu historia de vida a través de mi entrenamiento emocional exclusivo ALB. Acepta, libera, vive con herramientas y un lenguaje sencillo que contribuyen a una verdadera recuperación sin tener que estar años en terapia, incluso cuando crees que has intentado de todo sin obtener resultados. Envíame un mensaje directo si quieres recibir el entrenamiento emocional. Estoy en Facebook como Pepe Galván ALB, en Instagram como pepegalvan.alb y sé parte de nuestra comunidad. Acércate a nuestra red de apoyo si estás en estos primeros días, en estos primeros meses. Es un buen momento para hacerlo. Normalmente es un mes después para quien tenga la duda. Y comparte este video, sigue toda la programación de P5 Plus. Recuerda que tenemos presencia en todas las plataformas digitales de audio y video y todas las redes sociales. Y de estos temas, sin vergüenza, sin culpa, tenemos que hablar. Hasta la próxima.